En los primeros días de marzo de 1967, cuando las montañas de Colombia aún guardaban el rocío matutino entre sus hojas de coca, Ernesto Che Guevara cruzaba silenciosamente la frontera desde Bolivia hacia territorio colombiano. No era una misión oficial del gobierno cubano, sino una operación clandestina que el propio Che había diseñado para establecer conexiones revolucionarias en toda Sudamérica. A los 39 años, el legendario comandante había dejado atrás los lujos del poder en Cuba para regresar a lo que mejor sabía hacer: la guerra de guerrillas en terreno hostil. Su barba había crecido más espesa durante las semanas en la selva boliviana, y sus ojos verdes mantenían esa intensidad que había caracterizado sus días en la Sierra Maestra. Vestía el uniforme verde olivo desgastado por la humedad tropical y cargaba su inseparable fusil AK-47 junto con un morral lleno de medicinas que había aprendido a valorar tanto como las municiones. Colombia será el eslabón que conecte la revolución boliviana con el resto del continente, había escrito en su diario la noche anterior, mientras planificaba esta incursión que cambiaría el curso de los eventos en formas que él nunca podría haber imaginado. La región de Antioquia por donde se movía el Che era conocida por su actividad de contrabando, un negocio que había florecido durante décadas aprovechando la geografía montañosa y la corrupción de las autoridades locales. Los senderos que utilizaba habían sido trazados originalmente por contrabandistas de esmeraldas y oro, pero recientemente habían comenzado a ser utilizados para transportar mercancías más lucrativas y peligrosas. El Che, con su experiencia en movimientos clandestinos, había identificado estas rutas como perfectas para establecer una red de apoyo logístico que pudiera abastecer futuras operaciones revolucionarias en la región. Durante sus primeros días en territorio colombiano, el Che estableció contacto con células comunistas locales que habían estado esperando su llegada desde hacía semanas. Estos grupos, inspirados por el triunfo de la Revolución cubana, veían en el Che la oportunidad de iniciar su propia lucha armada contra el gobierno conservador de Carlos Lleras Restrepo. «Compañeros», les dijo el Che durante una reunión nocturna en una finca abandonada cerca de Medellín, «la revolución no conoce fronteras. Lo que comenzamos en Cuba debe extenderse por toda América Latina hasta que el último campesino sea libre». Shh. Los guerrilleros colombianos escuchaban con reverencia las palabras del hombre que había ayudado a derrocar una dictadura y construir un Estado socialista. Entre ellos se encontraba un joven universitario llamado Carlos Leider, quien años después se convertiría en uno de los pioneros del narcotráfico internacional, pero que en ese momento era simplemente un idealista de 20 años que soñaba con cambiar el mundo a través de la revolución armada. «Comandante Che», le preguntó Leider esa noche, «¿cómo podemos financiar una revolución en un país donde el gobierno tiene el apoyo de Estados Unidos y recursos prácticamente ilimitados?» La pregunta del joven Leider tocaba uno de los aspectos más complejos de la guerra revolucionaria: el financiamiento. El Che había aprendido en Cuba que una guerrilla sin recursos económicos estaba condenada al fracaso, y había comenzado a desarrollar teorías sobre cómo los movimientos revolucionarios podían autofinanciarse a través de operaciones que él llamaba expropiaciones revolucionarias. La revolución debe ser creativa en sus métodos de financiamiento, respondió el Che, pero siempre manteniendo sus principios morales. No podemos convertirnos en bandidos comunes, pero tampoco podemos permitir que la falta de recursos nos condene a la derrota. Mientras el Che Guevara establecía sus contactos revolucionarios en las montañas de Antioquia,
En las calles polvorientas de Medellín, un joven de 18 años, llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria, comenzaba a forjarse una reputación como uno de los contrabandistas más audaces de la región. Pablo había crecido en el barrio El Tablazo, donde la pobreza y la falta de oportunidades habían enseñado a los jóvenes que la supervivencia dependía más de la astucia que de la honestidad. A diferencia de otros muchachos de su edad, que soñaban con trabajos estables en las fábricas textiles de Medellín, Pablo había desarrollado una visión empresarial que lo llevaría por caminos mucho más lucrativos y peligrosos. Su madre, Hermilda Gaviria, era una maestra de escuela que había intentado inculcar en sus hijos valores de honestidad y trabajo duro. Pero Pablo había heredado de su padre, Abel de Jesús Escobar, un espíritu aventurero que lo llevaba a buscar siempre el camino más rápido hacia el éxito económico. «Mamá», le había dicho Pablo a Hermilda apenas unas semanas antes, «en este país los pobres seguimos siendo pobres porque seguimos las reglas que escribieron los ricos. Yo voy a escribir mis propias reglas». A los 18 años, Pablo ya había demostrado una capacidad excepcional para organizar operaciones complejas de contrabando. Había comenzado con cigarrillos estadounidenses que compraba en la zona franca de Colón, en Panamá, y transportaba hasta Medellín, donde los vendía con un margen de ganancia del 300%. Pero su verdadero talento se reveló cuando comenzó a coordinar el transporte de whisky escocés y electrodomésticos desde la costa caribeña hasta el interior del país, utilizando una red de camiones y conductores que él mismo había reclutado y entrenado. La operación de contrabando de Pablo en marzo de 1967 era su más ambiciosa hasta ese momento. Había organizado una caravana de 5 camiones que transportaban whisky, cigarrillos, perfumes franceses y radios japoneses desde Cartagena hasta Bogotá, pasando por Medellín. El valor total de la mercancía superaba los $50.000, una fortuna para un joven de 18 años en la Colombia de los años 60. «Esta operación nos va a cambiar la vida», le había dicho Pablo a su primo Gustavo Gaviria, quien se había convertido en su socio y mano derecha en el negocio del contrabando. «Con las ganancias de este viaje, podremos comprar nuestros propios camiones y dejar de depender de los transportistas independientes». La ruta que Pablo había elegido para sus camiones pasaba por las montañas de Antioquia, utilizando caminos secundarios que evitaban los puestos de control de la policía y las aduanas. Era una ruta peligrosa, no solo por las condiciones del terreno, sino también por la presencia de bandoleros y grupos armados que operaban en la región. Pero Pablo había calculado que los riesgos valían la pena, considerando las enormes ganancias que podía obtener si la operación tenía éxito. Los 5 camiones de Pablo estaban conducidos por hombres de confianza que él había reclutado personalmente en los barrios pobres de Medellín. Cada conductor recibía un pago fijo, más un porcentaje de las ganancias, un sistema que Pablo había diseñado para asegurar la lealtad y el compromiso de su equipo. En este negocio, les había explicado Pablo a sus conductores, la confianza vale más que el dinero. Si alguno de ustedes me traiciona, no solo pierde su trabajo, sino que se convierte en mi enemigo. El líder de los conductores era un hombre de 30 años, llamado Gonzalo Rodríguez, conocido en el submundo del contrabando como el Mexicano, por su habilidad para negociar con las autoridades corruptas. Rodríguez había trabajado durante años transportando mercancía ilegal por toda Colombia, y Pablo lo había reclutado ofreciéndole el doble de lo que ganaba con sus empleadores anteriores.
Pablo es diferente a los otros contrabandistas, le había dicho Rodríguez a su esposa antes de partir en esa misión. Tiene visión de futuro y trata bien a su gente. Creo que ese muchacho va a llegar lejos en este negocio. La caravana de camiones había partido de Cartagena en la madrugada del 15 de marzo de 1967, siguiendo una ruta cuidadosamente planificada que los llevaría a través de las montañas de Antioquia durante la noche, cuando había menos probabilidades de encontrar controles policiales. Pablo había estudiado los horarios de las patrullas, había sobornado a varios funcionarios de aduanas y había establecido puntos de comunicación a lo largo de la ruta para mantenerse informado sobre cualquier problema que pudiera surgir. La noche del 16 de marzo de 1967, mientras los camiones de Pablo Escobar avanzaban lentamente por un sendero montañoso cerca del municipio de Yarumal, el Che Guevara y su pequeño grupo de guerrilleros habían establecido un puesto de observación en una colina que dominaba la carretera. El comandante argentino había elegido esa posición estratégica para estudiar los movimientos de las fuerzas gubernamentales en la región, pero lo que vio esa noche cambiaría completamente sus planes. «Comandante», le susurró Carlos Leder, quien actuaba como su enlace con los grupos locales. «Esos camiones que vienen por la carretera no son militares. Por la forma como se mueven y la hora, diría que son contrabandistas». El Che ajustó sus binoculares y observó detenidamente la caravana que se acercaba. Los 5 camiones avanzaban con las luces apagadas, utilizando solo la luz de la luna para navegar por el sendero serpenteante. Era evidente que se trataba de una operación clandestina, pero el Che necesitaba determinar si representaba una oportunidad o una amenaza para sus planes revolucionarios. ¿Qué tipo de mercancía suelen transportar los contrabandistas por esta ruta?, preguntó el Che a Leder, quien conocía bien la región y sus actividades ilegales. «Principalmente productos de lujo que vienen del extranjero», respondió Leder. «Whisky, cigarrillos, perfumes, electrodomésticos, cosas que la burguesía colombiana compra para imitar el estilo de vida estadounidense». El Che reflexionó durante unos momentos sobre las implicaciones de lo que estaba observando. Por un lado, interceptar esos camiones podría proporcionarles recursos valiosos para financiar sus operaciones revolucionarias. Por otro lado, atacar a contrabandistas locales podría granjearse enemigos innecesarios en una región donde necesitaba aliados. «Esos contrabandistas», murmuró el Che, «son síntomas del sistema capitalista que estamos luchando por destruir. Venden productos de lujo a los ricos mientras los pobres no tienen ni lo básico para sobrevivir». La decisión del Che de interceptar los camiones no fue impulsiva, sino el resultado de un cálculo estratégico basado en su experiencia revolucionaria. Había aprendido en Cuba que los movimientos guerrilleros necesitaban financiamiento constante para sobrevivir y que las expropiaciones revolucionarias eran una forma legítima de obtener recursos cuando se dirigían contra símbolos del capitalismo y la desigualdad social. «Compañeros», les dijo el Che a los 8 guerrilleros que lo acompañaban, «vamos a interceptar esa caravana. Pero quiero que quede claro, no somos bandidos, somos revolucionarios, y nuestras acciones deben reflejar nuestros principios. No se dispara a menos que sea absolutamente necesario, y tratamos a todos los prisioneros con respeto». El plan del Che era simple pero efectivo. Su grupo se dividiría en 2. 4 hombres bloquearían la carretera con troncos y rocas, mientras los otros 4, incluyendo al propio Che, se posicionarían en los flancos para evitar que los camiones escaparan.
La operación debía realizarse con la máxima eficiencia y el mínimo de violencia, siguiendo los principios de guerra revolucionaria que el Che había desarrollado durante sus años de experiencia militar. Mientras los guerrilleros se preparaban para la emboscada, el Che escribió rápidamente una nota en su diario. Hoy interceptaremos una caravana de contrabandistas. No es una acción que tome a la ligera, pero la revolución requiere recursos, y estos productos de lujo representan todo lo que estamos luchando por cambiar en América Latina. A las 11:30 de la noche, cuando los camiones de Pablo Escobar se acercaron al punto elegido por el Che para la emboscada, los guerrilleros ya habían tomado sus posiciones. El primer camión, conducido por Gonzalo Rodríguez, frenó bruscamente al encontrar la carretera bloqueada por troncos y rocas. Inmediatamente, figuras armadas emergieron de la oscuridad, rodeando la caravana con movimientos precisos y coordinados que revelaban entrenamiento militar profesional. ¡Alto! ¡Guerrilla del pueblo!, gritó el Che, emergiendo de las sombras con su fusil en alto, pero sin apuntar directamente a los conductores. Salgan de los camiones con las manos en alto. No queremos lastimar a nadie, pero necesitamos revisar su carga. Gonzalo Rodríguez, experimentado en el mundo del contrabando, reconoció inmediatamente que no se trataba de bandoleros comunes. Los hombres que habían rodeado los camiones se movían con disciplina militar, y su líder hablaba con el acento argentino que había escuchado en las transmisiones de radio sobre la Revolución cubana. ¿Quién es usted?, preguntó Gonzalo Rodríguez al hombre barbudo que claramente lideraba el grupo de guerrilleros. Había algo familiar en esa figura, algo que había visto en periódicos y revistas, pero en la oscuridad de la noche montañosa no podía estar completamente seguro. El Che se acercó lentamente, manteniendo su arma en posición no amenazante, pero lista para usarla si fuera necesario. «Soy el comandante Ernesto Guevara», respondió con la voz firme que había usado para dirigirse a multitudes en La Habana. «Y ustedes están transportando mercancías que representan la explotación capitalista de nuestros pueblos». Gonzalo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Estaba frente al legendario Che Guevara, el hombre que había ayudado a hacer la Revolución cubana y que ahora, aparentemente, estaba operando en territorio colombiano. «Comandante», dijo Gonzalo, intentando mantener la calma, «somos trabajadores humildes que intentamos ganarse la vida. No tenemos nada que ver con política». El Che estudió el rostro del conductor, notando las líneas de preocupación y el miedo genuino en sus ojos. Era evidente que estos hombres no eran enemigos ideológicos, sino simplemente trabajadores atrapados en un sistema económico que los obligaba a buscar medios ilegales de supervivencia. «Entiendo su situación», respondió el Che, «pero la mercancía que transportan alimenta el consumismo burgués, mientras millones de latinoamericanos viven en la pobreza. Como revolucionarios, tenemos la responsabilidad de redistribuir esa riqueza». Mientras el Che hablaba con Gonzalo, sus guerrilleros habían comenzado a revisar el contenido de los camiones. Carlos Leider, quien conocía bien el mercado negro local, hizo un inventario rápido de la mercancía: cajas de whisky escocés, cartones de cigarrillos estadounidenses, perfumes franceses, radios japonesas y varios electrodomésticos de marcas europeas. El valor total de la carga superaba cualquier cosa que el grupo guerrillero hubiera visto antes. «Comandante», le reportó Leider al Che, «aquí hay suficiente mercancía para financiar nuestras operaciones durante meses. Si vendemos esto en el mercado negro, podemos comprar armas, medicinas y provisiones para toda la célula».
El Che asintió, pero su expresión se mantuvo seria. No era un hombre que se alegrara por el robo, incluso cuando estaba justificado por razones revolucionarias. Para él, cada acción debía ser evaluada no solo por sus resultados prácticos, sino también por sus implicaciones morales y políticas. ¿De dónde viene esta mercancía?, preguntó el Che a Gonzalo. ¿Quién es el dueño de esta operación? Gonzalo vaciló antes de responder. Sabía que revelar información sobre Pablo Escobar podría poner en peligro no solo su propio trabajo, sino también su vida. Pero también sabía que mentir a un hombre como el Che Guevara podría tener consecuencias aún peores. El jefe es un muchacho joven de Medellín, respondió finalmente. Pablo Escobar tiene solo 18 años, pero ya está organizando operaciones grandes como esta. El nombre de Pablo Escobar no significaba nada para el Che en ese momento, pero la información sobre un joven contrabandista que operaba a gran escala le resultó interesante. Durante su experiencia revolucionaria, había aprendido que los jóvenes con talento organizativo y disposición para desafiar la autoridad podían ser valiosos aliados si se les dirigía hacia objetivos revolucionarios. ¿Dónde está ese joven ahora?, preguntó el Che. ¿Viaja con ustedes? No, señor, respondió Gonzalo. Pablo se quedó en Medellín, coordinando otras operaciones. Él planifica todo desde allí, y nosotros ejecutamos el transporte. El Che reflexionó sobre esta información durante varios minutos. Tenía ante sí una oportunidad única. No solo había interceptado una carga valiosa que podía financiar sus operaciones revolucionarias, sino que también había descubierto la existencia de un joven organizador que podría ser útil para la causa. Sin embargo, también entendía que confiscar la mercancía sin ofrecer algo a cambio podría crear un enemigo innecesario. «Escúcheme bien», le dijo el Che a Gonzalo. «Voy a tomar esta mercancía porque la revolución la necesita más que los burgueses que la comprarían. Pero no soy un bandido. Voy a dejarles una carta para su jefe, explicando nuestras razones y ofreciéndole la oportunidad de unirse a nuestra causa». Gonzalo no sabía si sentirse aliviado o preocupado. Por un lado, el Che no los había matado ni maltratado, como podrían haber hecho otros grupos armados. Por otro lado, tendría que regresar a Medellín y explicar a Pablo Escobar cómo había perdido una carga valuada en $50,000 ante un grupo de guerrilleros comunistas. Mientras sus guerrilleros transferían la mercancía de los camiones a sus propios vehículos ocultos en la selva, el Che Guevara se sentó sobre una roca y comenzó a escribir una carta que cambiaría el curso de los eventos en formas que él nunca podría haber imaginado. A la luz de una linterna, con su característica letra irregular pero decidida, el comandante argentino redactó un mensaje que era parte manifiesto político, parte invitación revolucionaria y parte justificación moral de sus acciones. «Estimado compañero Pablo Escobar», comenzó la carta, «mi nombre es Ernesto Guevara, y esta noche he interceptado una caravana de mercancías que pertenecían a su organización. Antes de que me juzgue como un simple bandido, permítame explicarle las razones revolucionarias que motivaron esta acción». El Che continuó escribiendo, explicando su visión de la lucha revolucionaria en América Latina y cómo las actividades de contrabando, aunque comprensibles desde una perspectiva económica individual, contribuían a perpetuar un sistema de desigualdad social que mantenía a millones de personas en la pobreza. «Usted es joven», escribía el Che, «y según me han informado, posee talento organizativo excepcional. Estos son exactamente los recursos humanos que la revolución necesita para triunfar en Colombia.
La carta del Che a Pablo era un documento extraordinario que revelaba tanto la complejidad del pensamiento revolucionario como la pragmática necesidad de recursos que enfrentaban los movimientos guerrilleros. No soy un moralista que condena a quienes buscan mejorar su situación económica a través de medios no convencionales, continuaba la carta, pero creo que su talento podría ser utilizado para objetivos más nobles que enriquecer a la burguesía con productos de lujo importados. El Che explicaba en la carta cómo la Revolución cubana había transformado una isla dominada por la corrupción y la desigualdad en una sociedad donde la educación, la salud y la vivienda eran derechos garantizados para todos los ciudadanos. Imagínese, escribía, ¿qué podríamos lograr en Colombia si dirigiéramos nuestros talentos hacia la construcción de una sociedad justa en lugar de hacia el enriquecimiento personal? Pero la carta también contenía una advertencia implícita. El Che había aprendido durante sus años de experiencia revolucionaria que quienes se beneficiaban del sistema capitalista rara vez estaban dispuestos a renunciar voluntariamente a sus privilegios. Si usted decide continuar con sus actividades actuales, escribía, inevitablemente se convertirá en un enemigo de la revolución. Pero si decide unirse a nuestra causa, encontrará en nosotros hermanos dispuestos a luchar junto a usted por un futuro mejor. La parte más personal de la carta revelaba la capacidad del Che para conectar con individuos específicos, incluso en situaciones de conflicto. He oído que usted viene de un barrio pobre de Medellín. Escribía, yo también vengo de orígenes humildes en Argentina y entiendo la frustración de ver cómo las oportunidades están reservadas para quienes nacen en familias ricas. Pero la respuesta no es intentar imitar a los opresores, sino trabajar para destruir el sistema que crea esa opresión. El Che terminaba la carta con una invitación concreta. Si está interesado en conocer más sobre nuestros objetivos y métodos, puede enviar un mensaje a través de los contactos que le proporcionará el portador de esta carta. La revolución siempre tiene espacio para jóvenes valientes y organizados que estén dispuestos a luchar por la justicia social. Después de terminar la carta, el Che la leyó varias veces, evaluando cada palabra y cada frase. Sabía que este documento podría tener consecuencias significativas, no solo para sus relaciones con los grupos de contrabandistas locales, sino también para el futuro de la lucha revolucionaria en Colombia. Carlos, le dijo al joven Leder, quiero que entregues esta carta personalmente a Pablo Escobar. Estudia su reacción y trata de evaluar si es el tipo de persona que podría ser útil para nuestra causa. Leder tomó la carta con reverencia, entendiendo que se le había confiado una misión de gran importancia. ¿Y si Escobar decide vengarse por la pérdida de su mercancía?, preguntó. Entonces sabremos que es simplemente otro capitalista en potencia, respondió el Che, y actuaremos en consecuencia. Mientras los guerrilleros terminaban de transferir la mercancía, el Che se acercó nuevamente a Gonzalo Rodríguez y los otros conductores. «Pueden regresar a Medellín», les dijo. «Díganle a su jefe que sus camiones y sus hombres están ilesos porque respeto a los trabajadores, incluso cuando no comparto sus objetivos. Pero también díganle que la próxima vez que opere en territorio revolucionario, espero que sea como aliado, no como adversario». Cuando Gonzalo Rodríguez llegó a Medellín en la madrugada del 17 de marzo de 1967, encontró a Pablo Escobar esperándolo en el taller mecánico que servía como centro de operaciones para sus actividades de contrabando.
El joven de 18 años había pasado toda la noche despierto, preocupado por la falta de comunicación de sus camiones, y la expresión en el rostro de Gonzalo le confirmó inmediatamente que algo había salido terriblemente mal. «¿Dónde está la mercancía?», preguntó Pablo sin preámbulos. Su voz controlada, pero con un tono que Gonzalo conocía bien y que indicaba una furia contenida. «Nos interceptaron, Pablo», respondió Gonzalo, entregándole la carta del Che. «Pero no fueron bandidos comunes. Era el mismísimo Che Guevara con un grupo de guerrilleros comunistas». Pablo tomó la carta con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una ira que crecía por momentos. Había invertido todo su capital disponible en esa operación. Había hecho promesas a proveedores y clientes, y ahora se encontraba no solo sin mercancía, sino también sin el dinero necesario para cumplir sus compromisos. ¿El Che Guevara?, murmuró Pablo mientras abría la carta. ¿Qué carajo está haciendo ese comunista en Colombia? Mientras Pablo leía la carta, su expresión pasó por varias fases: sorpresa inicial, incredulidad creciente, y finalmente una furia fría que sus asociados habían aprendido a temer. Para un joven que había crecido en la pobreza, pero que había desarrollado una mentalidad profundamente capitalista, las palabras del Che representaban todo lo que despreciaba sobre la ideología comunista. «Este hijo de puta», murmuró Pablo después de terminar de leer, «cree que puede robarme y luego predicarme sobre justicia social. ¿Quién se cree que es para decidir qué hago con mi dinero?» Gustavo Gaviria, primo y socio de Pablo, había estado escuchando en silencio, pero ahora se acercó para leer la carta por encima del hombro de su primo. «Pablo», dijo Gustavo después de leer, «este tipo está loco si piensa que vas a unirte a su revolución comunista. Pero también es peligroso. Si realmente es el Che Guevara, tiene conexiones internacionales y experiencia militar». Pablo arrugó la carta y la arrojó al suelo con violencia. «No me importa si es el Che Guevara o el mismísimo Fidel Castro», gritó. «Nadie me roba $50,000 y luego me invita a unirme a su causa. Nadie». La pérdida de la mercancía representaba más que un revés económico para Pablo. Era un golpe a su reputación en el mundo del contrabando, donde el respeto se ganaba a través de la capacidad de proteger las propias operaciones. Si permitía que el incidente pasara sin respuesta, otros grupos podrían interpretarlo como una señal de debilidad y comenzar a atacar sus operaciones futuras. «Gonzalo», le dijo Pablo al conductor, «quiero que me lleves exactamente al lugar donde ocurrió la emboscada. Vamos a rastrear a esos comunistas y recuperar nuestra mercancía». Gonzalo sintió un escalofrío de miedo. Había visto la disciplina militar de los guerrilleros del Che y sabía que cualquier intento de venganza sería extremadamente peligroso. «Pablo», dijo con cautela, «esos hombres están entrenados para la guerra. No son como los bandoleros locales con los que hemos tenido problemas antes». «Me importa un carajo su entrenamiento», respondió Pablo. «Tengo contactos en el ejército y en la policía. Si ese comunista quiere jugar a la guerra, le voy a enseñar cómo se juega en Colombia». Durante las siguientes horas, Pablo comenzó a planificar su respuesta al robo de sus camiones. Contactó a varios oficiales del ejército que había sobornado anteriormente, ofreciéndoles información sobre la presencia del Che Guevara en territorio colombiano, a cambio de apoyo militar para recuperar su mercancía. También comenzó a reclutar hombres armados entre los grupos paramilitares que operaban en la región, ofreciéndoles pagos generosos por participar en una operación contra los guerrilleros comunistas. Este Che Guevara cometió un error.
le dijo Pablo a Gustavo mientras planificaban su respuesta. Pensó que podía robarme y luego convertirme con sus sermones comunistas. Pero lo único que logró fue hacerse un enemigo que no va a descansar hasta verlo muerto. La reacción de Pablo al robo de sus camiones reveló aspectos fundamentales de su personalidad que lo acompañarían durante toda su carrera criminal. Su incapacidad para tolerar cualquier desafío a su autoridad, su disposición a usar la violencia extrema para resolver conflictos y su habilidad para convertir reveses temporales en oportunidades para expandir su poder e influencia. Vamos a usar este incidente para establecer nuestra reputación, le explicó Pablo a su equipo. Cuando terminemos con estos comunistas, todo el mundo en Colombia va a saber que Pablo Escobar no es alguien con quien se pueda jugar. Durante los días siguientes al robo de sus camiones, Pablo Escobar organizó una operación de búsqueda que involucró a más de 30 hombres armados, incluyendo exmilitares, paramilitares locales y sicarios que había reclutado en los barrios pobres de Medellín. La operación estaba financiada no solo por el deseo de venganza de Pablo, sino también por recompensas que había ofrecido a cualquiera que proporcionara información sobre el paradero del Che Guevara y su grupo de guerrilleros. «Quiero a ese comunista vivo», les había dicho Pablo a sus hombres durante una reunión en su taller mecánico. «Voy a recuperar mi mercancía y luego voy a enseñarle qué pasa cuando alguien se mete con Pablo Escobar». La búsqueda del Che se convirtió rápidamente en una obsesión para Pablo, quien veía en la captura del famoso revolucionario una oportunidad de establecer su reputación como un hombre que no toleraba desafíos a su autoridad. Había contactado a oficiales corruptos del ejército colombiano, ofreciéndoles información sobre la presencia de guerrilleros comunistas en la región, a cambio de apoyo logístico y militar. Mientras tanto, el Che Guevara y su grupo habían establecido un campamento temporal en las montañas de Antioquia, utilizando la mercancía robada para financiar la compra de armas y provisiones adicionales. El comandante argentino había enviado mensajeros a otras células revolucionarias en Colombia, informándoles sobre su presencia en el país y coordinando planes para una campaña guerrillera más amplia. La interceptación de esos camiones fue solo el comienzo. Escribía el Che en su diario. Hemos demostrado que es posible operar exitosamente en territorio colombiano, y ahora debemos aprovechar esta ventaja para expandir nuestras operaciones. Sin embargo, el Che también era consciente de que su acción contra los contrabandistas había creado complicaciones inesperadas. Los informes de sus contactos locales indicaban que un joven llamado Pablo Escobar había organizado una operación de búsqueda masiva, utilizando recursos que sugerían conexiones significativas con las fuerzas de seguridad del gobierno. «Este joven contrabandista es más peligroso de lo que pensé inicialmente», le confió el Che a Carlos Leder durante una reunión nocturna en su campamento. «En lugar de considerar nuestra oferta de unirse a la revolución, ha decidido convertirse en nuestro enemigo activo». La situación se complicó aún más cuando los guerrilleros del Che comenzaron a recibir informes sobre la colaboración entre Pablo Escobar y las fuerzas gubernamentales. El joven contrabandista había proporcionado al ejército información detallada sobre las rutas utilizadas por los guerrilleros y había ofrecido recompensas significativas por cualquier información que llevara a la captura del Che. «Comandante», le reportó uno de sus exploradores, «hay patrullas del ejército peinando toda la región. Están utilizando información muy específica sobre nuestros movimientos
lo que sugiere que tienen informantes locales o que alguien conoce muy bien nuestras tácticas. El Che evaluó la situación con la experiencia de alguien que había sobrevivido a múltiples campañas guerrilleras. Sabía que cuando las fuerzas gubernamentales comenzaban a recibir apoyo de grupos locales, las operaciones revolucionarias se volvían exponencialmente más difíciles y peligrosas. «Tenemos que cambiar nuestras tácticas», decidió el Che. «Este joven Escobar ha convertido nuestra presencia aquí en un problema de seguridad nacional. Si seguimos operando en esta región, nos arriesgamos a ser capturados o eliminados». Durante una reunión nocturna con sus comandantes, el Che analizó las opciones disponibles. Podían intentar eliminar a Pablo Escobar directamente, lo que resolvería el problema inmediato, pero podría crear complicaciones políticas más amplias. También podían retirarse de la región y buscar territorio más favorable para sus operaciones. O podían intentar una vez más convertir a Pablo en un aliado, utilizando métodos más persuasivos que una simple carta. «He estado pensando en este joven Escobar», le dijo el Che a su grupo. «Su reacción a nuestro robo muestra que tiene coraje, recursos y capacidad organizativa. Estas son exactamente las cualidades que necesitamos en la revolución. Quizás deberíamos intentar un enfoque diferente». Carlos Leder, quien había estado siguiendo de cerca los movimientos de Pablo, tenía una perspectiva diferente. «Comandante», dijo, «creo que está subestimando la mentalidad capitalista de este muchacho. Para él, la revolución representa una amenaza a sus ambiciones de riqueza personal. No creo que sea posible convertirlo». El Che reflexionó sobre las palabras de Leder, recordando sus propias experiencias con jóvenes idealistas que había conocido durante la Revolución cubana. Algunos habían sido convertidos exitosamente a la causa revolucionaria, mientras otros habían permanecido leales a sus intereses personales a pesar de todos los argumentos políticos y morales. El 25 de marzo de 1977, después de una semana de persecución intensa por parte de las fuerzas de Pablo Escobar y el ejército colombiano, el Che Guevara tomó una decisión que sorprendió a todos sus compañeros. Envió un mensaje a Pablo Escobar, proponiéndole un encuentro cara a cara para resolver sus diferencias. El mensaje, entregado a través de intermediarios locales, era directo y desafiante. «Si realmente quiere recuperar su mercancía y enfrentarse conmigo, venga solo al puente de Quebrada Honda mañana al mediodía. Démosle a este conflicto el final que merece». Pablo recibió el mensaje mientras planificaba un asalto masivo al último campamento conocido de los guerrilleros. La propuesta del Che lo tomó por sorpresa, pero también despertó su curiosidad y su orgullo. Durante toda su vida, Pablo había sido un hombre que prefería los enfrentamientos directos a las maniobras complicadas, y la idea de resolver el conflicto en un duelo personal le resultaba atractiva. «Es una trampa», le advirtió Gustavo Gaviria cuando Pablo le mostró el mensaje. «Ese comunista no va a venir solo. Probablemente tiene francotiradores escondidos en toda la zona». Pero Pablo ya había tomado su decisión. «Si es una trampa», respondió, «entonces voy a demostrarle que Pablo Escobar no le tiene miedo a nadie. Y si realmente viene solo, voy a matarlo con mis propias manos y recuperar mi mercancía». El puente de Quebrada Honda era una estructura de madera que cruzaba un pequeño río en las montañas de Antioquia. Era un lugar aislado, rodeado de vegetación densa, que ofrecía múltiples posiciones para francotiradores, pero también múltiples rutas de escape. El Che había elegido ese lugar precisamente por esas características. Quería un terreno que fuera tácticamente neutral,
donde ninguno de los dos bandos tuviera una ventaja decisiva. El 26 de marzo al mediodía, Pablo Escobar llegó al puente montado en una motocicleta, armado con una pistola .45 y acompañado solo por su determinación de recuperar su mercancía y su reputación. A pesar de las advertencias de sus asociados, había decidido honrar los términos del encuentro propuesto por el Che, aunque mantenía a varios de sus hombres en posiciones cercanas por si la situación se complicaba. El Che llegó al puente 5 minutos después, caminando lentamente desde el lado opuesto, con su fusil AK-47 colgado del hombro pero sin apuntarlo. Vestía su uniforme verde olivo característico y su boina negra, y su expresión era serena pero alerta. Cuando los dos hombres se encontraron en el centro del puente, se estudiaron mutuamente durante varios segundos en silencio. «Así que usted es Pablo Escobar», dijo finalmente el Che, notando la juventud del contrabandista, pero también la determinación en sus ojos. «Es más joven de lo que esperaba. Y usted es el famoso Che Guevara», respondió Pablo, sin intentar ocultar el sarcasmo en su voz. «El gran revolucionario que roba camiones como un bandido común». Vigí, el Che sonrió ligeramente ante la provocación. «Veo que no leyó cuidadosamente mi carta», dijo. «No soy un bandido. Soy un revolucionario que está trabajando para liberar a América Latina de la explotación capitalista». «Sus sermones comunistas no me interesan», replicó Pablo. «Quiero que me devuelva mi mercancía y que se largue de Colombia. Este no es su país. Todos los países de América Latina son mi país», respondió el Che. «Las fronteras son artificiales, creadas por los imperialistas para dividirnos. Un revolucionario verdadero lucha donde sea necesario». Durante los siguientes minutos, los dos hombres mantuvieron una conversación tensa que revelaba las diferencias fundamentales en sus visiones del mundo. Para el Che, la lucha era ideológica, una batalla entre el socialismo y el capitalismo que trascendía las fronteras nacionales. Para Pablo, era personal y económica, una cuestión de proteger sus intereses y establecer su reputación. «Usted es joven», le dijo el Che a Pablo. «Todavía tiene tiempo de elegir el camino correcto. Puede usar su talento para ayudar a su pueblo en lugar de explotarlo». «Mi pueblo son los que trabajan conmigo», respondió Pablo. «Los que dependen de mí para alimentar a sus familias. Usted no entiende nada sobre la realidad de Colombia». La conversación llegó a un punto muerto cuando quedó claro que ninguno de los dos hombres estaba dispuesto a cambiar su posición. El Che no iba a devolver la mercancía robada, y Pablo no iba a renunciar a su venganza. «Entonces no hay nada más que hablar», dijo Pablo, llevando su mano lentamente hacia su pistola. «Prepare su alma comunista». Pero antes de que Pablo pudiera sacar su arma, el sonido de helicópteros militares llenó el aire. Ambos hombres miraron hacia el cielo y vieron 3 helicópteros del ejército colombiano, acercándose rápidamente al puente. Los helicópteros militares que aparecieron sobre el puente de Quebrada Honda no habían sido llamados por Pablo Escobar, como inicialmente pensó el Che Guevara. En una ironía del destino, la operación militar había sido organizada por oficiales del ejército colombiano que habían estado rastreando independientemente tanto al famoso revolucionario argentino como al creciente imperio de contrabando del joven Pablo. «¡Esto es una trampa!», gritó el Che, preparándose para usar su fusil contra los helicópteros que descendían rápidamente hacia el puente. Pero Pablo, igualmente sorprendido por la llegada de los militares, gritó de vuelta: «¡Yo no llamé a estos cabrones! ¡Esto no fue idea mía!». En ese momento de confusión y peligro mutuo,
Algo extraordinario sucedió entre los dos hombres que habían estado a punto de matarse mutuamente. Enfrentados a un enemigo común, sus instintos de supervivencia superaron temporalmente sus diferencias ideológicas y personales. «¡Sígueme!», le gritó Pablo al Che, corriendo hacia el extremo del puente donde había dejado su motocicleta. «Conozco estas montañas mejor que esos soldados». El Che, evaluando rápidamente sus opciones, decidió confiar temporalmente en Pablo. Corrió detrás del joven contrabandista mientras las ametralladoras de los helicópteros comenzaban a disparar contra el puente, astillando la madera y creando una lluvia de balas que obligó a ambos hombres a buscar refugio. «¡Aquí!», gritó Pablo, señalando un sendero estrecho que descendía hacia el río. «Hay una cueva donde podemos escondernos». Durante los siguientes minutos, el Che Guevara y Pablo Escobar corrieron juntos por senderos montañosos, unidos temporalmente por la necesidad de escapar de los helicópteros militares que los perseguían. Era una situación surreal. El revolucionario comunista más famoso del mundo y el futuro rey de la cocaína colaborando para sobrevivir a una operación militar que amenazaba a ambos. La cueva que Pablo había mencionado resultó ser una caverna natural, oculta detrás de una cascada. Un refugio que él había descubierto durante sus años de juventud, explorando las montañas de Antioquia. Una vez dentro, ambos hombres se quedaron en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido de los helicópteros que sobrevolaban la zona buscándolos. «¿Cómo sabían que estaríamos aquí?», preguntó finalmente el Che, sospechando que Pablo había organizado una trampa elaborada. «No lo sé», respondió Pablo con genuina confusión, «pero tengo mis sospechas. Hay oficiales del ejército que han estado presionándome para que les proporcione información sobre actividades subversivas en la región. Gradualmente, a medida que intercambiaban información, ambos hombres comenzaron a comprender que habían sido víctimas de una operación de inteligencia militar más sofisticada de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Los oficiales del ejército habían estado monitoreando las comunicaciones de Pablo y habían interceptado los mensajes sobre el encuentro en el puente. «¡Nos usaron!», murmuró el Che con amargura. «Sabían que nos encontraríamos aquí y planearon capturarnos a ambos de una sola vez». Pablo asintió, su ira dirigiéndose ahora hacia los militares que habían manipulado la situación. «Esos hijos de puta me han estado usando para rastrear guerrilleros, y ahora me traicionan cuando ya no me necesitan». Durante las horas siguientes, mientras esperaban en la cueva a que los helicópteros se alejaran, el Che y Pablo mantuvieron la conversación más larga y honesta de sus vidas. Sin las presiones del conflicto inmediato, pudieron explorar sus diferencias y similitudes de una manera más reflexiva. «¿Sabe qué es lo que más me molesta de su revolución?», le dijo Pablo al Che. «Es que ustedes predican igualdad, pero siempre hay alguien arriba dando órdenes y alguien abajo obedeciéndolas. Al menos en el capitalismo, uno tiene la oportunidad de subir». El Che reflexionó sobre esta crítica antes de responder. «La diferencia», dijo, «es que en el socialismo las decisiones se toman para el beneficio de todos, no para el enriquecimiento de unos pocos. La jerarquía existe para organizar el esfuerzo colectivo, no para explotar a los trabajadores. Pero, ¿quién decide qué es bueno para todos?», insistió Pablo. «¿Y qué pasa con los que no están de acuerdo con esas decisiones?». Era una pregunta que había atormentado al Che durante sus años en el poder en Cuba, y no tenía una respuesta fácil. «Es cierto que la revolución a veces requiere sacrificios individuales por el bien común», admitió.
Pero la alternativa es permitir que continúe la explotación de las mayorías por parte de las minorías privilegiadas. Durante esa conversación en la cueva, Pablo también compartió con el Che aspectos de su historia personal que ayudaron al revolucionario a entender mejor las motivaciones del joven contrabandista. Crecí viendo cómo mi madre trabajaba 18 horas al día como maestra para ganar una miseria, le contó Pablo. Mientras tanto, los hijos de los ricos iban a colegios privados y universidades en el extranjero. Su revolución habla de igualdad, pero yo decidí crear mi propia igualdad tomando lo que necesitaba. El Che escuchó con atención, reconociendo en la historia de Pablo ecos de su propia juventud en Argentina, donde había sido testigo de las desigualdades sociales que eventualmente lo llevarían a la revolución. Entiendo su frustración, le dijo al joven. Pero robar a los ricos para volverse rico uno mismo no cambia el sistema. Solo cambia quién está arriba y quién está abajo. Al menos cuando yo estoy arriba, respondió Pablo. Me aseguro de que mi gente esté bien cuidada. ¿Puede decir lo mismo de sus líderes revolucionarios? La pregunta golpeó al Che más profundamente de lo que Pablo podría haber imaginado. Durante sus años en Cuba, había luchado constantemente contra la tendencia de los líderes revolucionarios a volverse burócratas distantes, alejados de las necesidades reales del pueblo que supuestamente servían. Cuando finalmente el sonido de los helicópteros se desvaneció y ambos hombres pudieron salir de la cueva, habían llegado a una especie de entendimiento mutuo. No se habían convertido en aliados, pero tampoco eran ya los enemigos mortales que habían sido esa mañana. Che, le dijo Pablo mientras se preparaban para separarse y tomar caminos diferentes. Voy a hacer algo que probablemente me van a criticar mis hombres. Voy a dejarle quedarse con mi mercancía. El Che lo miró con sorpresa genuina. ¿Por qué? Porque durante estas horas he aprendido que usted realmente cree en lo que hace, respondió Pablo. Yo no estoy de acuerdo con sus métodos, pero respeto su convicción. Además, esos militares cabrones nos traicionaron a ambos. Considérelo mi contribución a joder al sistema. El Che extendió su mano hacia Pablo, quien la estrechó firmemente. Usted es un hombre complejo, joven Escobar, dijo el revolucionario. Espero que algún día encuentre una manera de usar su talento para algo más constructivo que el contrabando. Y yo espero que usted encuentre una manera de hacer su revolución sin tener que robar camiones, respondió Pablo con una sonrisa irónica, aunque debo admitir que fue una operación bien ejecutada. Antes de separarse, el Che le entregó a Pablo una pequeña libreta. Son algunos de mis escritos sobre guerra de guerrillas, explicó. No estoy tratando de convertirlo, pero creo que podría encontrar útiles algunas de las técnicas organizacionales. Pablo tomó la libreta y la guardó en su chaqueta. Gracias, dijo simplemente. Y Che, si alguna vez necesita pasar por Medellín sin que lo molesten, envíe un mensaje. Pablo Escobar paga sus deudas. Esa fue la última vez que los dos hombres se vieron. El Che regresó a Bolivia, donde moriría en combate 8 meses después, convirtiéndose en una leyenda revolucionaria que inspiraría a generaciones futuras de luchadores por la justicia social. Pablo regresó a Medellín, donde utilizaría algunas de las técnicas organizacionales que había aprendido del Che para construir el imperio de narcotráfico más poderoso de la historia. En los años siguientes, Pablo Escobar se convertiría en el hombre más rico y poderoso de Colombia, pero también en uno de los más odiados y temidos. Sin embargo, quienes lo conocían íntimamente notaron que siempre mantuvo cierta fascinación
por la figura del Che Guevara, y que en sus momentos de reflexión privada a menudo se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado un camino diferente esa noche en las montañas de Antioquia. La libreta que el Che le había dado a Pablo se convirtió en uno de sus tesoros más preciados, aunque nunca se lo confesó a nadie. En ella había encontrado estrategias de organización clandestina, técnicas de lealtad grupal y métodos de resistencia contra fuerzas superiores que aplicaría durante toda su carrera criminal. Irónicamente, algunos de los métodos revolucionarios del Che fueron adaptados por Pablo para construir una organización que representaba todo lo que el revolucionario argentino había luchado por destruir. Años después, cuando Pablo fue finalmente abatido por las Fuerzas Especiales Colombianas en 1993, entre sus pertenencias personales se encontró la libreta del Che, gastada por el uso frecuente y llena de anotaciones marginales en la letra irregular del narcotraficante. La historia del encuentro entre el Che Guevara y Pablo Escobar en las montañas de Colombia se convirtió en una leyenda susurrada en los barrios de Medellín, una historia que ilustraba la complejidad de los destinos humanos y la delgada línea que a veces separa a los héroes de los villanos. Algunos decían que Pablo había aprendido del Che no solo técnicas organizacionales, sino también una cierta visión romántica de sí mismo como un rebelde contra el sistema establecido. Otros argumentaban que el encuentro había demostrado que, a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos hombres compartían una disposición a desafiar la autoridad y una capacidad excepcional para inspirar lealtad en sus seguidores. Lo que es indudable es que ese encuentro de marzo de 1967 en las montañas de Antioquia cambió a ambos hombres de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. El Che regresó a Bolivia con una comprensión más profunda de las complejidades del carácter humano y de las dificultades de aplicar ideologías puras a realidades complejas. Pablo regresó a Medellín con una visión expandida de lo que era posible lograr a través de la organización disciplinada y la convicción personal. En sus últimos meses de vida en Bolivia, el Che escribió en su diario sobre el joven contrabandista que había conocido en Colombia. Pablo Escobar representa todo lo que está mal con el sistema capitalista, pero también todo lo que podría estar bien si ese talento fuera dirigido hacia objetivos nobles. Es una tragedia que hombres como él elijan el camino del enriquecimiento personal en lugar del servicio al pueblo. Pablo, por su parte, nunca escribió públicamente sobre su encuentro con el Che, pero en conversaciones privadas con su familia, a menudo reflexionaba sobre las palabras del revolucionario argentino. Ese comunista estaba loco, solía decir, pero era un hombre de principios. Respeto eso, aunque no esté de acuerdo con sus ideas. El legado de ese encuentro imposible entre dos de las figuras más controvertidas del siglo XX en América Latina continúa fascinando a historiadores y escritores. Representa un momento único en la historia, donde dos visiones completamente opuestas del poder y la justicia social se encontraron cara a cara, no en un campo de batalla ideológico abstracto, sino en el terreno concreto de las montañas colombianas, donde ambos hombres luchaban por sobrevivir y por imponer su visión del mundo. La historia nos recuerda que incluso los enemigos más irreconciliables pueden encontrar momentos de comprensión mutua cuando enfrentan circunstancias extraordinarias, y que la línea entre el heroísmo y la villanía a menudo depende más de las elecciones que hacemos que de las circunstancias en las que nacemos.
Si te ha gustado esta historia inspiradora que honra el legado humano del Che Guevara, mostrando no solo al revolucionario legendario, sino también al hombre capaz de encontrar humanidad, incluso en sus adversarios, no olvides dejar tu like. Esta narrativa busca recordar que detrás de los grandes personajes de la historia hay seres humanos complejos, y que entender sus encuentros y contradicciones nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la condición humana y el legado duradero del Che Guevara. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los episodios más extraordinarios y desconocidos de la vida del Che.